pues comienza ya nuestra sección Vente a Córdoba. Damos antes que nada la bienvenida a nuestro colaborador, a Federico Rodríguez Ardila, responsable de la consultoría turística Vente. Federico, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Ángela, ¿qué tal? Bueno, Federico, pues cumplimos, ¿no?, con la promesa. Dijimos que en 2 semanitas continuaríamos con ese recorrido por uno de los conjuntos monumentales más sorprendentes, visitados, importantes y peculiares, sin ninguna duda, de España y de Occidente, el edificio andalusí más antiguo y mejor conservado. Y bueno, Federico, la historia continúa donde lo dejamos hace muy poquitos días. Hoy, además, respetando esa cronología, hablamos de esas incorporaciones, de ese giro que va a tomar la construcción de la mezquita con la llegada de los reinos cristianos. Pues cierto, nos quedamos hace 8 siglos, más o menos, ¿verdad? Sí, hicimos el otro día en el programa anterior un recorrido por la primera etapa, por la etapa islámica musulmana del monumento, y hoy pues vamos a centrarnos un poquito más, pues bueno, en la etapa posterior, mucho más larga en el tiempo, que estamos hablando de unos 5 siglos, no llega a 5 siglos, en que la actual Catedral de Córdoba pues fue Mezquita Aljama de Córdoba, y ahora vamos a hablar pues a partir de ese momento clave, ¿no?, ese 29 de junio de 1236, en que se produce la reconquista de Córdoba por Fernando III el Santo, pues hasta nuestros días, estamos hablando de 8 siglos, en que ese monumento es la catedral de Córdoba, ¿no? Entonces pues vamos a hablar, pues bueno, de esa etapa importante en el tiempo, pero lógicamente también muy importante en el devenir de ese monumento, en el devenir de la historia de Córdoba, y por lo tanto pues en la posibilidad que tenemos todos los cordobeses actualmente de poder visitar y poder conocer pues ese gran monumento, ese monumento tan singular como es la Mezquita Catedral de Córdoba, ¿no? Que gracias pues a todo ese, la historia es una continuación de eventos y de circunstancias, ¿no? No se pueden, la historia no se puede medir o no se puede valorar extrayendo, ¿no?, una fecha. Hay que valorarla siguiendo una continuidad, ¿no?, un devenir. Y ese devenir de 8 siglos, lógicamente, pues ha aportado muchísimo a ese monumento y lo ha conformado como el monumento que ahora vemos y que tenemos la posibilidad de verlo. Y con toda seguridad tenemos la posibilidad de verlo porque durante esos 8 siglos que es catedral, pues se han llevado a cabo muchas actuaciones muy importantes que le han dado mucho valor y que además han permitido que conozcamos lo antiguo. Y no, posiblemente no lo conoceríamos ahora, posiblemente, o casi con toda seguridad, no lo conoceríamos, ¿no? Porque sabes tú que lo que no se usa, lo que no tiene una función, más allá del sustento arquitectónico o artístico que pueda tener, lo que no tiene una función al final, lógicamente, y más pronto que tarde, acaba desapareciendo, ¿no? Ahí tenemos Medina Zara, ¿no? Entonces, pues esa gran posibilidad que tenemos, esa gran maravilla que implica ese monumento, ¿no?, pues le debe mucho a estos 8 siglos posteriores, ¿no? Y por eso merecen, lógicamente, pues conocerlo un poquito mejor, conocer un poquito mejor la historia y conocer esos argumentos artísticos, históricos y arquitectónicos que han permitido que hoy pues tengamos la gran suerte en Córdoba de poder disfrutar de posiblemente uno de los monumentos, si no el más, pero uno de los monumentos más singulares y más excepcionales que hay en el mundo, eso sin duda. Y retomar este itinerario nos lleva casi obligatoriamente a hablar de esa cuestión que sigue suscitando no pocos debates, no poca controversia, para empezar por la manera que tenemos de referirnos a esta etapa histórica cuando hablamos de la conquista por parte de los reinos cristianos de la península ibérica. Pues los historiadores se siguen preguntando, ¿era al-Ándalus menos heredero de la Hispania visigoda que Asturias? ¿Se ha querido, se preguntan algunos, legitimar políticamente la empresa de los reinos cristianos vinculándolos directamente al antiguo reino visigodo? ¿Conquista
o reconquista, porque esta cuestión, ¿verdad?, sigue dando coletazos y sigue además impactando sobre otras percepciones que incluso pues, nos llevan a la actualidad, ¿no? Hoy mismo nos encontrábamos con noticias referidas, ¿no?, a esa polémica siempre entre la mezquita y la catedral, aquellos que apuestan por el pasado islámico y aquellos que abogan por la integración de las sucesivas culturas. Pues sí, aquí en Córdoba pues tenemos este continuo debate, un debate que yo entiendo que no conduce absolutamente a nada y que muchas veces pues yo entiendo que más que un debate de verdad, de profundidad, es un pretexto y es una excusa para atacar en determinado momento pues a una institución, en este caso puede ser a la Iglesia, y aprovechar. Yo creo que esto lo que lleva al final es a que yo creo que es algo injusto que esa utilización de la mezquita catedral, yo creo que es injusta porque no se le da el valor que tiene y se utiliza para algo que realmente no merece ser utilizado. En definitiva, yo creo que nadie realmente, de verdad y sinceramente, le puede preocupar cómo se menciona un monumento. Yo creo que seríamos los únicos que nos preocupáramos y que fuera un debate de Estado el valorar si se tiene que llamar mezquita o se tiene que llamar catedral, mezquita-catedral o mezquita-catedral. Yo creo que detrás de esto ahí, ya digo, ¿no?, pues eso, una excusa y una utilización del monumento para otros objetivos, posiblemente más personales o más particulares, a veces ideológicos, a veces políticos, pero que están ahí y que al final pues se llevan para adelante pues un monumento como es la mezquita catedral. Y también muchas sensibilidades que se ponen en juego y que simplemente pues pueden tener una manera, ¿no?, de sentir y de percibir la grandeza de este complejo, ¿no?, monumental. Yo creo que al final lo que hay es que saber un poco, pues tener una perspectiva histórica de las cosas, y sobre todo cuando estamos hablando de historia, porque aquí estamos hablando de historia, estamos hablando de arte, estamos hablando de arquitectura y estamos hablando de cultura. En la Europa mediterránea, en todo lo que pues, la superposición histórica dentro de los distintos espacios monumentales ha sido constante. Ya lo hace la propia Gran Mezquita, ¿no?, sobre esa basílica hispano-visigoda tiene la base, de San Vicente. Efectivamente, en un edificio cristiano y posteriormente pues la Catedral de Córdoba tiene su base en la Aljama, en la mezquita Aljama, ¿no? Pero es que en esto no es única la Catedral de Córdoba, es que esto pasa en la Catedral de Málaga, en la Catedral de Jaén, en la Catedral de Sevilla, en la Catedral de Toledo. Y o sea, todas estas, fíjate, todas estas catedrales que te he dicho están asentadas sobre solares, o sea, sobre las antiguas mezquitas Aljama o mezquitas mayor de esas ciudades. Lo único que ocurre es que en Córdoba pues hubo una sensibilidad, el valor arquitectónico y artístico que tenía esa mezquita Aljama pues hizo que se valorase el mantener esa riqueza artística, se valoró en ese momento, y yo creo que eso fue lo que fue una muestra de generosidad, no de otra cosa. Y bueno, y entonces pues esa es la única, pero ¿qué ocurre? Que esas mezquitas Aljama a su vez estuvieron previamente muchas de ellas también incorporadas o construidas sobre, en Córdoba ya lo has dicho, ¿no?, pero sí, en otras ciudades igual, sobre las iglesias mayores o los templos mayores. Y esto ha sido así, no es nuevo, o sea, y no es solamente propio de Al-Ándalus o de Andalucía o de España. Esto pasa pues en Santa Sofía, esto en Estambul, en Constantinopla, y pasa en otros muchos sitios, ¿no? Claro, con el cambio de ciclo, el cambio de poder, de hecho esto no solo afectó en su momento a la mezquita Aljama, claro, sino a los oratorios musulmanes e incluso a las antiguas fábricas, ¿no? O sea que, todo es que el arco mediterráneo es de una riqueza espectacular en cultura. Aquí está el origen de la humanidad y está la cultura de la humanidad, que han crecido las grandes culturas y las grandes que ha crecido la Europa clásica. Nació el helenismo, todo el Imperio Romano, todo se produjo en este arco mediterráneo, y lógicamente la superposición de culturas es algo obvio y evidente, y además es lo que da riqueza. Ahora, una cosa es esa riqueza, ese valor ecléctico que tiene, ¿no?, o esa simbiosis ecléctica, arquitectónica, artística que tiene nuestra mezquita catedral, que es el que le da el gran valor artístico que tiene.
y otra cosa es que se confundan los términos. Y eso es lo que yo no puedo entender, lo que no se puede entender. Cuando era Mezquita Aljama, pues era Mezquita Aljama, era la Mezquita de Córdoba. A partir de 1236 es la Catedral de Córdoba. Y además no es la Catedral de Córdoba, no es a partir de 1236, mira, para ser más exacto, es a partir de 1239, en que se proclama el primer obispo tras la Reconquista, que es López de Fitero, ¿no? Y es la Catedral de Córdoba. Y es todo el edificio de la Catedral de Córdoba, entero. No hay... esta es la realidad, y es la Catedral de Córdoba, y desde ese momento pues ha sido la Catedral de Córdoba y sigue siéndolo. ¿Cómo se quiera llamar? Da igual, pero lo cierto es que ese edificio es la Catedral de Córdoba, y por mucho que se le cambie el nombre, no va a dejar de serlo. Entonces, decir mezquita-catedral, yo creo simplemente que no es acertado, ¿no? Porque estás poniendo un guión y estás diciendo que es dos cosas ese edificio, y no tiene dos funciones, es una catedral católica, ¿no? Entonces, entrar en ese debate yo no puedo entender, tiene tan poco sustento científico, histórico y real, que no puede llevar aparejado nada más que la búsqueda de llegar a otros objetivos, otros objetivos que ya serán los que cada uno tenga cuando defiende esos planteamientos, ¿no? Que normalmente es conocido como la mezquita. Bueno, pues si te pregunta un turista, y yo en mi cargo anterior, pues continuamente tenía que estar hablando de la mezquita o de la catedral, dependiendo en cada momento con quién estuviera hablando, ¿no? Pero las cosas hay que explicarlas claro, que eso no es una mezquita, es una catedral cristiana. Más allá de la utilización, la instrumentalización que quieran hacer unos u otros, lo que sí es cierto es que en el propio ámbito académico pues se sigue discutiendo, ¿no?, sobre esta manera de referirnos al complejo monumental, y seguramente nos encontremos con gran diversidad, ¿no?, de voces y de opiniones. Lo que pasa es que, claro, yo creo que hay que preocuparse de otras cuestiones más importantes. Yo creo que hay tanto por descubrir siempre en un edificio tan complejo como ese, que quedarse en el debate del nombre, o de que se ponga en una línea o en un título, lo veo ridículo. Y yo creo que cualquier investigador, hombre, serio, no está obsesionado por esa cuestión, estará obsesionado por otras cuestiones que lo que tienen que darles valor al conocimiento de ese monumento, ¿no? Es un monumento tan emblemático, y no insistir en un planteamiento que realmente pues no tiene mucho sentido, ¿no? Fíjate, también estoy oyendo hablar de cuestiones como que al ser patrimonio de la humanidad, pues ya debe ser de todos y tal, y ves absurdo que no puedes entender, ¿no? Hay que conocer qué significa que un monumento sea un sitio, sea patrimonio cultural o patrimonio natural de la humanidad. Eso hay que entenderlo, ¿no? Y eso pues hay que entender que es un catálogo que implica pues conocimiento, que implica promoción, pero que no implica un cambio de titularidad, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces pues ves todo esto y al final pues te encuentras que una cosa va aparejada con la otra, ¿no? Y un argumento con el otro, y entonces no acabas de verle mucho sentido a todo este debate, y cuando lo que tenemos que tener claro es que es la importancia del monumento que tenemos, ¿no? Eso yo creo que es lo importante, ¿no? Y el valor que ha ido adquiriendo con cada actuación que se ha llevado a cabo, que ha sido siempre, ya lo decía yo en el otro programa, siempre respetuosa con todo lo que había antes, ¿no? Piensa que, y si te parece, entramos más en el detalle. Vamos comentando por ese paseo, ese recorrido que nos proponías. Estamos viendo ahora uno de los brazos del crucero, me parece, ¿no? De la catedral, del altar mayor, o sea, del crucero mayor, ¿no? Bueno, pues te decía que gracias a ese refuerzo que implican las actuaciones cristianas, se ha mantenido en pie ese monumento, ¿no? Si tú vas a la ampliación última de Almanzor, la ampliación de la última mezquita, y vas a lo que es el muro que pega al patio, si miras un poquito por dentro puedes ver cómo está, las últimas columnas están casi volcadas, un poquito desviadas. Eso lo que está demostrando es que la tensión de ese edificio, que soportaba ese edificio, requería de un refuerzo, y de hecho pues tanto la capilla mayor, primera capilla mayor, la capilla de Villaviciosa, como posteriormente la capilla mayor definitiva, ¿no? la de la Virgen de la Asunción, la que después representa el crucero mayor de la catedral, ya renacentista, gótico, renacentista y barroco, lo que hacen es actuar como una gran garra, ¿no?, que sostiene ese edificio y que le da consistencia y que permite que llegue hasta nuestros días en el estado increíble que llega un edificio del siglo VIII. Claro. O sea, pensemos que es un edificio del siglo VIII. Claro. Si nos ponemos a comparar este edificio con otros edificios que pueda haber del siglo VIII, normalmente no está ninguno en uso,
no te lo puedes explicar, sino es a través de esa, claro, de esa continuación y de esa mantenimiento. Efectivamente, ¿no? Yo claro. creo que eso es clave. Ahí estamos viendo lo que fue el primer crucero mayor, el primer lugar donde, la primera actuación importante, se puede decir, ¿no? Que se hizo en la catedral a partir de la Reconquista. Este crucero mayor se lleva a cabo por impulso de Íñigo Manrique, el obispo Íñigo Manrique, fue en el año 1489, ¿verdad? Y bueno, estando aquí los Reyes Católicos, se actúa sobre esa capilla de Villaviciosa, ese lucernario de Alhaken II, y ahí se instala pues el primer altar, ¿no? El primer altar y el primer crucero, ¿no? Podemos ver un poquito ahí, también podemos ver, pues he dicho que esta fue la primera actuación importante, pero hubo una primera actuación anterior a esta, que fue la Capilla Real, que la llevó a cabo y que está justo detrás. Ahí estamos viendo ahora la cúpula del lucernario de Villaviciosa. Pero decía, esa Capilla Real que está detrás, que fue una actuación de Enrique II en el 1371, creo recordar, aquí la estamos viendo, y bueno, fue pues una labor maravillosa. La Capilla Real, una actuación de estilo mudéjar, ¿no? Tiene mucho de incorporación del arte nazarí, ¿no? En esa época muy en boga. Y bueno, y lo construye, ya digo, Enrique II de Castilla, pues para dar cobijo a los restos, tanto de su padre Alfonso XI como de su abuelo Fernando IV, ¿no? Ahí vemos pues esa estatua de Fernando III el Santo, ¿no? Después, curiosamente, ahí están los restos de los dos reyes hasta 1740 y tantos, que pasan a la colegiata de San Hipólito, a la colegiata, la Real Colegiata de San Hipólito, que tenemos por la zona de Gran Capitán. Pasan los restos y ahí siguen actualmente los restos de estos dos reyes cristianos. O sea que aquí en Córdoba tenemos los restos de dos reyes cristianos, ¿no? Y bueno, curiosamente, estoy recordando ahora que ese edificio, esa colegiata de San Hipólito, aunque tiene después muchas incorporaciones barrocas y tal, pero fue una de las iglesias fernandinas o de la Reconquista, y fue llevada a cabo por precisamente Alfonso XI, que no pensaría nunca que iba a acabar ahí, Alfonso XI, pues bueno, en conmemoración de la victoria en la batalla del Salado, ¿no? Contra los sarracenos, los musulmanes, estoy hablando en 1300, no recuerdo ahora mismo, pero vamos, en el siglo XIV, ¿no? Sí. ¿Vale? En el siglo, perdón, sí. Así que esta es la Capilla Real, lo que estamos viendo. Tiene unas incorporaciones muy bonitas, y ya digo, es lo más antiguo, ¿no? que tiene, que podemos ver de época cristiana en la catedral. ¿Vale? Después ahí tenemos, después ya veremos ahora, y podemos pasar un poco, haciendo este recorrido por el tiempo, ¿no? Podemos pasar a la Capilla Mayor, actual, al crucero mayor, y ahí lo tenemos. Y esta pues esta se puede decir la actuación, lógicamente, más importante que se lleva a cabo ya en la catedral. La impulsa poquito después de finalizada la primera capilla mayor, la capilla de Villaviciosa, la impulsa pues el obispo Alonso Manrique, y ahí se genera un debate que parece que todavía dura, ¿no? que fue ese debate entre el cabildo de la catedral y el concejo municipal, formado en esa época por los 24, por los nobles, las principales familias nobiliarias de Córdoba, porque bueno, el cabildo pues plantea esta actuación y estos nobles pues no quieren que se lleve a cabo, ¿no? Pues esa actuación. Entonces ellos pues el concejo municipal pues amenaza con pena de muerte a todos los albañiles que actúen que lleven a cabo o que actúen ahí en ese nuevo crucero, y por su parte el cabildo de la catedral pues viene contraataca planteando pues la excomunión para todo aquel que no quiere o que se niegue a actuar y ahí pues se genera un debate de ciudad, que somos aquí tan aficionados a estos debates, y se genera un primer debate de ciudad por esta razón, ¿no? Por esa nueva construcción, ¿no? Bueno, posteriormente se ha querido un poco con visiones más bien románticas o no sé, del siglo XIX proviene sobre todo, y a partir de que un historiador Gómez, no recuerdo ahora cómo se llama, Gómez Bravo, en 1700 y pico, 250 años después, pues pone por oídas o por también haber leído
a los canónicos, a los alderetes, empieza a poner en boca de, parece que empieza a poner en boca de Carlos V, pues una frase, esta famosa frase de que si llego a saber o no sabía que era esto, si no hubiera permitido que se llegara a lo antiguo, porque habéis destrozado algo que era único para construir algo que hay en otros lugares del mundo, que parece que no es muy, no tiene mucha verdad científica, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de una época en la que pues Carlos V pues venía de vuelta de haberse casado en Sevilla con Isabel de Portugal, venía de vuelta y pasó por aquí, él tenía 26 años en esa época, y parece que no era especialmente sensible, ¿no?, con esta cuestión, y especialmente, pues bueno, teniendo en cuenta pues que el mismo Carlos V pues fue el primero que construyó en mitad de la Alhambra, pues bueno, ese palacio renacentista, y no tuvo mayor problema, ¿no? No tuvo mayor problema en el pleno corazón de la Alhambra construir un palacio. No parece que tenga mucho sentido aquello, ¿no? Lo que sí parece estar bastante demostrado es que la razón en ese momento del Concejo Municipal para oponerse a la nueva construcción del crucero no era otra que quejarse porque todo lo que eran los enterramientos de su familia, pues al construir un nuevo crucero, pues que se encontraba en el crucero anterior, quedaban desplazados de ese crucero y quedaban en una situación muy secundaria dentro de lo que era la catedral. Y parece que la cosa venía por ahí, no tanto por una preocupación artística o por una sensibilidad sobre lo que se podía perder y tal. Ahí estamos viendo, bueno, unas imágenes preciosas de la capilla mayor, ¿no?, del crucero mayor, y estamos viendo, bueno, ahí en esta imagen general, pues se puede ver perfectamente pues ese crucero, y bueno, pues todo lo que es la capilla mayor, toda la nave. Estamos hablando que empieza en 1523 la actuación, por impulso ya he dicho antes, de Alonso Manrique, y dura pues hasta 1607, o sea, estamos hablando 80 y tantos años, que después a eso se sumarían más tiempo para lo que fue el retablo mayor y otras actuaciones que se llevan a cabo también en esa capilla, ¿no? Y ahí tenemos pues un recorrido por el arte europeo, tenemos un recorrido, fíjate, empezamos por la primera época, que la inicia Hernán Ruiz I, sí, que es gótica, un gótico tardío, y empieza el primer Renacimiento. Después tenemos a su hijo Hernán Ruiz II, el gran arquitecto Hernán Ruiz II, que actúa ya con un estilo puramente renacentista, Hernán Ruiz III, y después tenemos ya pues Ochoa, Juan de Ochoa, que ya lleva a cabo pues lo que es la cúpula principal, una cúpula espectacular, estilo renacentista. Y también se lleva a cabo lo que es ya la parte más barroca, que sería pues todo lo que son las bóvedas, la bóveda del cruce del coro, ¿no?, toda la bóveda que está encima del coro, que ya es un estilo totalmente barroco. Así que fíjate, solamente en ese espacio pasamos del gótico al renacimiento y al barroco, ¿no?, al protobarroco y después al barroco, y es espectacular, y al final estamos hablando de un crucero mayor único, espectacular. Pocas catedrales se pueden encontrar tan bonitas y de tanto nivel artístico como tiene nuestra catedral. Nuestra catedral, que, insisto, es todo el edificio, no solamente este espacio, ¿no?, lo reúne todo el edificio. La consagración fue de todo el edificio. Ahí vemos ese retablo, en siglos finales del XVI, primero del XVII, hecho todo con mármol de Cabra y de Carcagüey, y bueno, pues ahí están representados por una serie de obras artísticas de pintura que representan pues a la Virgen de la Asunción, que es la Virgen a la que está consagrada la iglesia, y los mártires de Córdoba, San Aciclo, Santa Victoria. Ahí vemos, bueno, distintos, es muy bonito y muy llamativo todo estamos hablando, mira, esa cúpula tiene 40 y tantos metros de altura. Sí. Es una cúpula que tiene una gran presencia en la ciudad, que se puede ver desde cualquier lugar, igual que la torre, pero después tiene una curiosidad, ¿no? O sea, el hecho de que la actuación se lleva a cabo justo en el centro del edificio, permite que sea visible de toda la ciudad, menos de todo el entorno de la mezquita. O sea, tú paseas por todo el alrededor de la mezquita catedral y no ves, sigues viendo esa inicial o original mezquita, ¿no? Y tienes que separarte y alejarte para ver hasta en eso, fíjate, los arquitectos de la época fueron sensibles, ¿no?, en esa preocupación, y generosos por mantener en cada momento, y te hablo no ya en época cristiana, en época
musulmana, en cada momento la sensibilidad que hubo en cada ampliación, respetar lo anterior, eso es un gran, yo creo que es una gran lección, ¿no? Es una gran lección, y es de verdad lo que le da valor al monumento. Y es que podríamos estar hablando horas y horas, pues sí. ¿verdad? Y bueno, casi se nos acaba el tiempo y tenemos todavía que escuchar nuevamente las palabras del canónigo, Antonio Gil Moreno, que nos atendía además doblemente, ¿verdad? Así que agradecemos desde aquí que hiciera esas declaraciones, que nos diera de alguna manera la bienvenida, no solo ya a la Mezquita Al-Jama, sino a esta segunda entrega de nuestra sección. Así que, Federico, si te parece, nos quedamos con sus palabras y enseguida regresamos. Muy bien. Actualmente la Catedral de Córdoba tiene muchos perfiles. Hablábamos en la primera parte de la admiración, de la contemplación, de los anhelos de infinitud y de este lugar que ha sido sagrado para las dos religiones, fundamentalmente. Actualmente la catedral tiene como tres perfiles bien definidos. Es un lugar de culto, es un lugar de cultura y es también un perfil, un lugar de caridad. Se compaginan, se mezclan estas tres dimensiones. Es la Iglesia Madre de la Diócesis, por tanto es la cátedra del señor obispo de la diócesis, de Monseñor Demetrio Fernández, y es el lugar donde las grandes fiestas, las grandes solemnidades de la liturgia tienen un eco especial, una emoción especial, un sabor especial. Cómo se cuida el culto con todo detalle y qué hermosura la celebración de las solemnes Eucaristías en la Catedral de Córdoba. Al mismo tiempo tiene una dimensión cultural que es explicada sobre todo por los guías turísticos. No terminaríamos nunca de descubrir todos los perfiles culturales que tiene la Catedral de Córdoba. Y después está la dimensión de la caridad, es el trasfondo, digamos, de todas las acciones litúrgicas y de toda la dimensión del cristianismo. Fundamentalmente todos conocemos y todos sabemos que es el amor cristiano, que es la fraternidad. Una buena parte de todos los ingresos de la catedral van en ayuda de instituciones, en ayuda de personas, en ayuda de necesidades apremiantes, tanto de la propia diócesis como de otras instituciones religiosas. Creo que estas tres palabras marcan suficientemente el quehacer de la vida de la catedral. El culto, por una parte, en las grandes solemnidades litúrgicas, la cultura con todo lo que entraña en las visitas turísticas, con todos los descubrimientos que se hacen a través de las enseñanzas, de todo lo que se nos va mostrando en esa visita, tanto de día como por la noche, y esa dimensión de amor fraterno y de caridad repercute en todas las acciones de la catedral, van repercutiendo después en las grandes necesidades de nuestros hermanos. Bueno, pues perfectamente, ¿no? Explicado una vez más por Antonio Gil Moreno. Federico, como siempre reiteramos, esta sección tiene la finalidad no solo de mostrar la grandeza de Córdoba, sino también de dar esas facilidades, que conozcamos horarios, días, que sepamos cuándo podemos ir a visitar esta mezquita catedral. Pues sí, al final nos hemos quedado sin hablar muchas cuestiones. Más adelante exactamente, tendremos en otra ocasión de volver a retomar pues, bueno, un poquito el conocer un poquito más a fondo este monumento, ¿no? Nos hemos quedado sin hablar pues de lo que es la capilla de Santa Teresa, de la capilla del Sagrario, de lo que es la sillería del coro, que es una cosa única. Es que ya va a merecer un capítulo aparte. Yo creo que sí, me temo que sí, que hablamos de dos, pero creo que en tres capítulos y nos seguiríamos quedando cortos, pero bueno. Y sí, voy a dar unos datos rápidos, ¿no? a nivel práctico, para que vean pues todos nuestros telespectadores la facilidad de poder visitar este grandioso monumento, ¿no? Pues dar por lo menos los horarios. Tenemos unos horarios que se puede visitar de lunes a sábado, de 10 a 18 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde ininterrumpidamente, de lunes a sábado. Los domingos, como hay misa, pues de 8:30 a 11:30 y después de 3 de la tarde a 6 de la tarde. O sea, yo creo que es el monumento que un horario más amplio tiene, ¿no? para visitar. Después están, bueno, en cuanto al precio, los cordobeses enseñando el DNI no tiene coste, con lo cual es gratuito, ¿no? Y bueno, y después destacaría pues la visita espectacular del alma de Córdoba, ¿no? Que ya referíamos en el otro capítulo, en la otra
el otro programa que tuvimos, y que merece la pena conocerlo, porque es una forma de descubrir este monumento de manera pues absolutamente única, ¿no? Y ahí pues tiene, pues se puede ver ahora en enero y febrero, los viernes y los sábados, y los pases son a las 8, un pase fijo, y después según la demanda a las 9:30, ¿no? Y el precio es 18 euros, y para jubilados, niños entre 7 y 9 años y tal, pues tiene un descuento de un 50%, esos 9 euros, ¿no? Las reservas se pueden hacer, los menores de 7 años es gratuito, y las reservas se pueden hacer en la web de turismodecórdoba.org o en la taquilla de la catedral, ¿verdad? Y bueno, para más información sobre el monumento, aparte de que hay muchos lugares, muchos libros y muchísimas enciclopedias y tal, donde se puede encontrar mucha información sobre la catedral, pero por dar un dato de una web, pues sería la propia web de la catedral, la catedraldecórdoba.es, donde pueden encontrar mucha información. Bueno, pues desde luego todas las herramientas, no solo ver lo que nos estamos perdiendo, sino vamos y volvemos a esta maravilla, como decíamos, este crisol de culturas, de estilos pues arquitectónicos que nos permite conocer mejor no solo ya la historia de Córdoba, de España, sino, como decimos, de Occidente. Muchísimas gracias, Federico, por haber estado con nosotros. Gracias. En un par de semanas volveremos a invitar a las personas que nos están viendo a que vengan y vuelvan a Córdoba. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.